Bienvenidos a la charla de vitaminas, minerales y suplementos para ayudar a reducir la resistencia a la insulina. Yo soy el doctor Alberto Vidal y les voy a estar guiando sobre este tema. Lo primero que tenemos que decir es que es un tema súper complejo, es muy abundante y esto en realidad tomaría muchísimo tiempo poder llegar a lo más fino del tratamiento. Pero vamos a hablar en general de qué moléculas podemos utilizar en los pacientes que tienen resistencia a la insulina para ayudarles a lograr su control tanto de glucosa, colesterol, triglicéridos y en su caso pues los síntomas relacionados con la diabetes y obviamente procurarles el mayor tiempo de calidad de vida. Entonces, tenemos que empezar entendiendo de que la diabetes no es una sola enfermedad, son muchísimas enfermedades que llevan ese mismo nombre. Incluso si nos referimos específicamente a la diabetes mellitus tipo 2, hay varios tipos clínicos identificables y por lo menos 8 enfermedades distintas genéticamente diferenciables que vamos a encontrar en el consultorio. No necesariamente tenemos que hacer pruebas genéticas para llegar a esto, pero sí tenemos que identificar qué tipo de diabetes es el que presenta nuestro paciente. La que nosotros estamos viendo con características epidémicas es justamente la diabetes con resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Tenemos que identificar signos clínicos que nos permitan suponer la condición del paciente y yo les recomiendo fuertemente que hagan una prueba de insulina, tanto en ayunas como insulina 30 minutos después de una carga oral de 50 gramos de azúcar. Ojo, se parece mucho a la prueba de tolerancia a la glucosa. No es una prueba de tolerancia a la glucosa. No vamos a medir glucosa en estos pacientes. Vamos a medir insulina en ayuno. Vamos a darle un reto al páncreas y entonces vamos a empezar a medir insulina 30 minutos posteriores. Algunos laboratorios la toman a las 2 horas. Yo les insisto que sea a la media hora porque no nos interesa que regrese a la basal. Nos interesa agarrarlo en el punto máximo donde está la insulina más alta. Bien, entendiendo esto, llega el paciente, sospechamos que tiene resistencia a la insulina por los datos clínicos, documentamos el nivel de resistencia a la insulina. ¿Qué esperaríamos? Que un paciente normalmente tenga entre 12 y 14 miliunidades por mililitro en ayunas y después de 50 gramos de glucosa quizás deba llegar a 25, tal vez 30, pero es muy común encontrarlo cerca de 50, 100, 400, incluso me llegó a encontrar hasta de 800 unidades. ¿Qué quiere decir? Que el páncreas está trabajando 5, 10, 12 veces más de lo que debería. Entonces, quiere decir que la insulina no está funcionando y quiere decir que en algún punto ese páncreas va a fallar, está trabajando sobrecalentándose, por decirlo de una forma coloquial. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con este paciente? Aparte de los diagnósticos que tengamos que hacer, casi todos los pacientes en estas condiciones pues son pacientes con obesidad, casi todos puede ser que tengan depresión, casi todos pues, tienen algunas deficiencias nutricionales, parte de eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Tenemos que ser conscientes de que este problema es complejo, no me refiero complicado o difícil, si es difícil, sino que hay muchos abordajes que hacer al mismo tiempo. ¿Qué vamos a darles? Bien, ya que tenemos al paciente, pues tenemos una lista muy larga de cosas que le podemos dar para ayudar. No todos los pacientes necesitan todas las moléculas, pero en general es buena idea que tengamos la certeza de que están cubiertas las necesidades de estos pacientes. Vamos a ir hablando de una por una, aproximadamente cuando sea necesario hablar de las dosis, cuándo son recomendadas, cuándo son las máximas. Entonces vamos a ponerlo así en general. De las moléculas que vamos a utilizar, pues, algunas son vitaminas, otras son minerales, otros son suplementos naturales y obviamente pues todo va a ir en el contexto del paciente. Eh, entonces vamos a empezar. La parte de vitaminas. Una de las más usadas y con más efecto es la vitamina D. Algunos tal vez la recuerden porque es de los que se usaron mucho durante la pandemia porque estaba demostrado su efecto para fortalecer el sistema inmune y proteger a los pacientes de COVID. Pero pues obviamente no es su única función. La vitamina D es una esencial para la fortaleza de los huesos, decíamos para el sistema inmune, pero también tiene una función muy importante, casi no se utiliza, pero que ayuda mucho a la expresión de genes relacionados con los receptores, sobre todo el GLUT4.
y esto pues, por supuesto que va a ayudar a mejorar la captación de insulina por parte de la célula. Entonces, esto tiene otra función que es mejora la calidad de la insulina que se produce. ¿Cómo es esto? Recordemos que en el proceso, pues el páncreas tiene que fabricar insulina, obviamente en los islotes, en las células beta de los islotes, y tiene que almacenarse hasta el momento que se requiera en una comida. Parte del efecto de esta vitamina D es justamente que nos va a ayudar a que se produzca una insulina de mejor calidad y se pueda secretar en el momento necesario. Y también tiene otra función que, como recordarán, las vitaminas tienen justamente, casi todas son antioxidantes. Entonces recordarán que las vitaminas A, D, E y K son liposolubles. Entonces nos ayudan para barrer radicales libres de, por ejemplo, las membranas y cualquier tejido que sea rico en grasas. Y por otro lado, pues también las vitaminas B y C tienen una potencia antioxidante muy buena, pero son hidrosolubles. Entonces es buena idea combinar todo esto. Entonces, ¿cuánto hay que dar? Depende del paciente. Vamos, aquí yo también les tengo que recomendar, esta es una de las pocas que sí me sirve medirlas en sangre. ¿Cómo se mide? La 25 hidroxivitamina D3 o el nombre técnico es colecalciferol, entonces algunos lo llaman como 25 hidroxi D3 o 25 hidroxivitamina D. Tiene varios nombres. Pregunten en su laboratorio cuáles pueden hacer y nosotros tenemos que, bueno, ya van a encontrar ahí los límites, pero está muy relacionado los niveles bajos con problemas autoinmunes, intolerancia al sol, alergias, enfermedades de cualquier estilo de origen inmunitario. Entonces es buena idea medirlo, hacer el tratamiento hasta lograr niveles normales, idealmente alrededor de 60 microunidades, me parece es el término. Y entonces el paciente, pues desde los primeros días, quizás un par de meses, empieza a notar mucha mejoría, tanto en la insulina como en otros aspectos de la vida. A veces no lo estamos abordando para glucosa, pero empiezan a sentirse mejor, se les tapa menos la nariz, les hacen menos reacciones, quizás ropa, quizás algunas sustancias, se empiezan a sentir mejor. Otra de ellas, decíamos, dentro de las vitaminas, pues están las del complejo B. Recordemos que las vitaminas del complejo B son una lista como de 17 vitaminas distintas. La clasificación a veces no es muy clara, pero las que son esenciales son las vitaminas B1, la B6 y la B12. Esenciales quiere decir que no las fabrica el cuerpo o no las fabrica en las cantidades requeridas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas vitaminas? Bien, la vitamina B, pues estarán conscientes de que hay tanto la tomada como la versión inyectada. ¿Cuál es la diferencia? La versión tomada, recuerden que solo se asimila el 30%. Y si notan en las cantidades que traen, la inyectable, cada ampolleta trae cerca de 1000 veces más que lo que trae una tabletita. Entonces, pues, aunque yo sé que duele y a los pacientes no les encanta que los tenga uno que picotear, conviene estarles poniendo regularmente. Complejo B intramuscular puede ser una vez por semana, una vez por mes, depende del paciente, pero vamos a explicar cuáles son los efectos. En principio, decíamos, tiene un efecto antioxidante muy potente, muy bueno, que conviene tenerlo. Eh, por otro lado, la B1, por ejemplo, es una molécula crítica para ayudar a la glucólisis. Entonces, poder convertir la glucosa y meterla al ciclo de Krebs, ya sea como piruvato, ¿por qué? Porque también tiene otra función que es, se activa, activa la piruvato deshidrogenasa, entonces puede convertir piruvato en acetilcoenzima A, entonces pasar de metabolismo aeróbico a anaeróbico, necesitamos vitamina B1. Las B6 y la B12 quizás no son tan relevantes, pero tienen mucho que ver para proteger básicamente el sistema nervioso y cerebro. Y pues obviamente está documentado también su efecto sobre radicales libres, que decíamos, esto lo podemos medir midiendo la homocisteína. La homocisteína es una molécula pues, que se eleva cuando hay un estrés oxidativo muy alto. Entonces, si nosotros podemos reducir el estrés oxidativo en estos pacientes o en cualquier otro, se van a empezar a sentir mejor y van a tener una calidad de vida más larga y en general pues, se va a traducir en hacer más cosas, en tener más vitalidad, en tener más energía. En cuanto a vitaminas, creo que son las más importantes. Vamos a hablar de minerales. Uno que es mi favorito es el magnesio. El magnesio tiene muchísimas funciones.
Específicamente, si nos referimos a las funciones relacionadas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con resistencia a la insulina, pues vamos a tener que, tiene que ver con 6 de los 10 pasos de la glucólisis. Tiene que ver con mejor captación por parte del receptor y tiene que ver también con el poder convertir estas reservas en energía y en vitalidad. Hay otras funciones que tienen que ver, por ejemplo, las personas que tienen glucosa alta, por cuestiones de osmolaridad, el riñón empieza a tirar mucho magnesio. Entonces, prácticamente eso aprende en serio. Todo paciente con diabetes tiene deficiencia de magnesio. Esa es la relación que nosotros podemos encontrar cuando nosotros vemos que hay una incidencia mayor en osteoporosis o en osteopenia entre pacientes con diabetes. Y también, obviamente, al estar tirando magnesio, pues lo que tiene que hacer el cuerpo es sacar las reservas de magnesio y de minerales, calcio, fósforo y magnesio, del hueso para reemplazar la que se está perdiendo. Entonces eso degrada el hueso muy rápido. Entonces el magnesio no se les olvide. Es un cofactor de casi 300 reacciones enzimáticas que se producen en el cuerpo y prácticamente el 80% de los pacientes que van a llegar a su consulta van a tener deficiencia de magnesio clínicamente demostrable. ¿Cuál es el inconveniente, y lo pongo entre comillas, del magnesio? Que no podemos medirlo en sangre. Es decir, sí se puede medir en sangre, pero la medición en sangre no refleja la realidad del paciente. ¿Cuál sí nos podría servir si nosotros tuviéramos una herramienta para medir el magnesio intracelular? Ese sí nos funcionaría. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay datos clínicos que nos pueden orientar. Por ejemplo, estreñimiento, por ejemplo, insomnio, calambres, rigidez muscular, antecedentes de tiroides. Recuerden que en la tiroides están montadas tanto las células que producen calcitonina como las glándulas las paratiroideas que regulan calcio, fósforo y magnesio. Recordemos también que el magnesio, pues decíamos, esencial para el hueso. Y uno de los datos que es clave, el magnesio es básico, sobre todo si encuentran ustedes pacientes con arritmia de tipo extrasístole ventricular, esa generalmente se maneja con propranolol o metoprolol, pero esa 100% es deficiencia de magnesio. Si ustedes empiezan a dar magnesio a sus pacientes, van a empezar a mejorarse de inmediato. Eh, entonces, aparte de eso, tiene otras funciones. Por ejemplo, el magnesio sirve para ayudar a los segundos mensajeros y a ayudar a segundos mensajeros derivados de las enzimas, les digo, las quinasas activadas por insulina y también en los segundos mensajeros. Y también ayuda para regular los canales de calcio. Me explico. Aunque calcio, fósforo y magnesio se manejan por calcitonina y hormona paratiroidea, el calcio y el magnesio se encuentran en lados opuestos de la membrana, que es decir, esperamos que haya calcio fuera de la membrana y en algunas vesiculitas que están dentro de la célula, pero no en el citosol. Y el magnesio debe estar en el citosol y casi no debe estar afuera. Y esto es lo que nos sirve como una especie de balancín para mantener, mientras que el calcio es un activador, el magnesio es un relajante. Entonces, por eso es que generalmente las personas que sienten mucho estrés, pues a veces sí tienen estrés, pero a veces también es un problema grave de falta de magnesio. Entonces, desafortunadamente, como les decía, no me sirve mucho la medición, pero la clínica no falla. Y si le dan magnesio de más al paciente, pues no le pasa absolutamente nada. Quizás si toman de más se puedan laxar, que a veces tampoco es tan mala idea, pero también existe la opción del magnesio intramuscular. Otro de los minerales que es muy importante es el cromo. El cromo se usa muchas veces porque tiene un efecto de reducir el apetito. Otro efecto que tiene, que nos funciona mucho aquí, es que también mejora la fosforilación del receptor IRS1. ¿Qué quiere decir? Que entonces se ensambla mejor el complejo de glucosa con insulina. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con eso? Que cuando hay deficiencia de cromo, el receptor se modifica. Entonces le cuesta mucho ensamblar. Si lo vemos en un ejemplo de una llave, pues es como estar queriendo forzar la cerradura hasta que de repente agarra. Eso es lo que pasa cuando hay deficiencia de cromo. Entonces le damos cromo al paciente, suele tener un poco menos de hambre, y entonces lo que ocurre es que, pues, aparte de eso, ya la glucosa que entra se ensambla bonito,
y se desata toda la cascada para que esa glucosa se convierta en energía o se pueda almacenar. Eh, Creo que del cromo es lo más importante, ese tampoco se requiere mucho, se puede medir en sangre, aunque realmente es muy pocas veces lo necesitamos, pero es buena idea, es casi de rutina tener que mandar cromo, no necesitamos grandes dosis. El zinc, este también es un mineral, este es muy importante, también es un mineral muy importante para huesos, y este tiene una función muy particular, y es que, decíamos, el páncreas tiene que producir la insulina y tiene que almacenarla. El zinc es esencial para estos dos puntos. Si nosotros tenemos deficiencia de zinc, ni se produce suficiente ni se almacena suficiente. A veces algunos recomiendan que se le tenga cuidado que por cuando se hacen cambios bruscos en el tratamiento puede bajar demasiado rápido la glucosa, justamente por eso, porque ahora el páncreas produce más insulina, o más bien niveles normales de insulina en los pacientes que están deficientes. Pero si hablamos de resistencia a la insulina, pues es lo contrario, el páncreas está trabajando de más. No es mala idea tomarlo porque el zinc tiene otras muchas funciones. Tiene funciones en los huesos, tiene funciones pues en lo genitourinario, tiene funciones en lo sexual. Entonces es muy buena idea que haya zinc, porque además también este es uno de los minerales que también tiene efecto antioxidante. Entonces siempre piensen que el zinc es una buena idea darlo, pero siempre tengan vigilancia sobre sus pacientes. Eh, Hay otros oligoelementos que también me quiero referir particularmente al vanadio. Pues a lo mejor lo conocimos muchos de nosotros en la tabla periódica, pero resulta que el vanadio también lo necesitamos para vivir y lo necesitamos consumir para vivir. Básicamente, aunque no tiene demasiadas funciones en el cuerpo, sí sirve para que la insulina pueda activar la tirosina sinasa. Eh, entonces, de alguna manera es directamente la función mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, se capta mejor, vaya, el complejo de glucosa-insulina, entra casi todo es en músculo y entonces se puede aprovechar porque de ahí esa parte de llegar al receptor, casi todos son los GLUT. De ahí, ahorita vamos a ver la siguiente parte, también vamos a apoyar esa parte en los pacientes en el segundo mensajero, y tiene que entrar y tiene que quemarse para producir energía o almacenarse en triglicéridos, colesterol o glucógeno. Entonces, ¿qué suplementos, además de estas vitaminas y estos minerales, podemos ocupar? Decíamos, una de las partes más importantes es el estrés oxidativo. Si bien vamos a tener que usar vitamina C, complejo B, si el paciente está en un estrés oxidativo muy alto, pues lo que va a pasar es que le vamos a meter la vitamina B y así como va entrando se la va a quemar por pura oxidación. Entonces realmente no va a estar asimilando mucha de esa vitamina. Así que además de las vitaminas es conveniente meter algún antioxidante. Hay muchas formas de ayudar a esto, pero uno de los mejores es el ácido alfa lipoico. Seguramente lo han escuchado. Tiene una peculiaridad y este tiene una doble naturaleza, tanto hidrofílica como lipofílica, entonces nos sirve para barrer radicales libres, pues básicamente parejo y de todo. ¿Cuál puede ser el inconveniente de esta molécula? Algunas presentaciones en las dosis altas que a veces hay que usar puede ser algo agresivo al estómago. Entonces, siempre hagan la prueba primero, avísenle al paciente que tenga esto en cuenta. ¿Para qué? Pues para que no digan, ay, esto que me dio el doctor está bien malo, porque a lo mejor no está mal, pero pues el paciente no está en condiciones todavía de recibirlo. Y si es el caso, pues buscar otro tipo de antioxidante o combinación de antioxidantes para dar el mejor resultado y que sea algo que se pueda incorporar a su estilo de vida. Decíamos, esto es muy contextual. Eh, Otra de las cosas en las que puede ayudar, en parte por su efecto antioxidante, es justamente eh, corregir el receptor de insulina. Como decíamos, que estos son los GLUT, pero muy particular, el GLUT4, es muy sensible a la oxidación. Entonces, si nosotros barremos con los radicales libres, pues entonces el receptor pues, está en mejor condición y hace un mejor efecto. ¿Qué otra molécula se puede utilizar? Hay una que se conoce como berberina, que es un derivado de una planta, por supuesto, que lo que hace es activar la vía del AMP. Y lo que nos va a servir es para reducir la producción hepática de glucosa. Me explico, así como se los explico a veces a mis pacientes. Cuando nosotros tenemos una resistencia a la insulina, entonces tenemos una insulina muy alta,
eh, entonces, pero de todos modos no puede entrar a las células. Entonces lo que ocurre es que si no puede entrar a la célula, los órganos reguladores de glucosa, y me voy a referir particularmente al hígado, pues pueden cometer el error de que el sensor de azúcar del hígado está dañado. Entonces podemos tener en sangre quizás 90 de glucosa, el paciente cuida su alimentación, pero entonces el hígado le entran 40. Y entonces el hígado, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues empezar a producir azúcar, azúcar, azúcar. Entonces, cuando eso pasa, nosotros nos encontramos con que el paciente cuida muy bien su alimentación, casi no come azúcares, y aún así, pues su glucemia no baja, no baja de peso, aunque esté comiendo 1800 calorías o menos, o les cuesta muchísimo seguir pues, dietas así restrictivas y no ven resultados, y entonces es más difícil que la sigan. Si nosotros corregimos esa parte de la resistencia, y una de estas opciones es la berberina, o las otras que decíamos, magnesio, por ejemplo, o zinc, eh, entra más fácil el azúcar al hígado y entonces el hígado dice, ok, estás bien de glucosa, ya no se fue forzado a producir mucho más glucosa en compensación del error de la sensibilidad que tiene. Entonces, decíamos, vamos a también a abordar otra parte que es después de que el receptor ya captó la insulina, ya captó la glucosa, entra y entonces hay una serie de segundos mensajeros. Ahí el mejor que podemos usar para apoyar a nuestros pacientes es el inositol. Ese es bastante común, se utiliza incluso entre deportistas, en parte por este efecto eh, que puede ayudar a almacenar glucógeno, es decir, convertir la glucosa en un almacén, que es glucógeno, para ser usada posteriormente. Este es el mismo efecto que nosotros nos interesaría buscar en un paciente que pues, no le está funcionando la insulina. Así que son moléculas que son relativamente comunes. Decíamos, todas las vitaminas pueden servirnos en algún momento. Todas las vitaminas prácticamente tienen un efecto antioxidante que obligadamente necesitamos y que eso le va a garantizar al paciente una mejor calidad de vida, sobre todo pensando en la posible lesión de riñones. Recordarán que uno de los problemas principales de los pacientes que tienen diabetes, en general cualquier versión, pues es el daño renal a largo plazo. Y eso en parte ocurre, eh, eh, vamos, hay un, no sé si llamarle mito porque no es tan mito, pero está en algo incomprendido, de que se dice que la metformina puede causar daño renal. La metformina no causa directamente el daño renal, causa el daño renal la insulina en exceso. Decíamos, una de las cosas es que hay que medir la insulina. Si nosotros le mandamos, por ejemplo, metformina, eso le ayuda a reducir la resistencia a la insulina. Pero si no le corregimos la alimentación, pues lo que tenemos es que ahora tiene la misma cantidad de azúcar, pero ahora tenemos que forzarla a través de la membrana. Y eso sí puede causar daño renal. Entonces, depende del paciente nuevamente. Si nosotros tenemos un paciente con los datos clínicos clásicos de resistencia a la insulina, ¿cuáles son estos? Pues lo que conocemos, ¿no? El cuello negro, verrugas en el cuello, sueño después de comer, obesidad central, depende de la etapa que lo agarremos, puede ser que ya empiece con triglicéridos altos, colesterol, a veces la presión empieza por ratos a subir, aunque no sea continua. eh, ya si lo agarramos más avanzado, pues tal vez haya hígado graso, tal vez haya también, no sé, depósitos de placas de ateroma en el corazón, aunque no lo estemos viendo, pero que a largo plazo pues nos va a causar tanto una neuropatía como un trastorno de los capilares. Y entonces los vasos, perdón, los órganos que dependen de capilares, como pueden ser riñón, retina, cerebro y la parte más alejada, que son los pies, son los que más sufren. Y eso es lo que puede causar las mayores complicaciones al paciente. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que este paciente, independientemente de todo lo que involucra el tratamiento de un paciente con diabetes, primero tenemos que tener el diagnóstico correcto. Y eso implica hacer un diagnóstico incluso psicológico y, si es necesario, implementar un tratamiento médico en la posibilidad de ustedes, psicológico, psiquiátrico, si hay depresión, tratarlo, si hay adicción a carbohidratos es bien común atenderlo,
Una de las cosas que puede servirles muchísimo es añadir proteína extra a estos pacientes que les ayuda muchísimo a combatir la pica. Decíamos, otro de esos es el mismo cromo, lo acabamos de mencionar. Eh, pero si el paciente se les pasa por enfrente y no ven que trae una depresión o una adicción a carbohidratos o azúcares simples, pues básicamente no importa la dieta que le den o los complementos que le manden, no va a funcionar, así se los digo. Puede mejorar un poquito, pero 10%, que honestamente pues eso no es lo que buscan los pacientes. Tienen que estar avispados y pueden ayudarle con otras moléculas que aunque no son formalmente de la resistencia a la insulina, pues están involucradas con todo esto. ¿A qué me refiero? Hablábamos de la dislipidemia. ¿Qué le podemos ayudar? Por ejemplo, la clásica que es la L-carnitina o levocarnitina. ¿Cuándo nos sirve? Pues cuando el paciente hace ejercicio aeróbico. Si no hace ejercicio aeróbico, puede tomar toda la carnitina que quiera y no va a funcionar. Tenemos que procurar que haga algo. Tenemos otras opciones, decíamos, desde los antioxidantes. ¿Qué podemos utilizar como antioxidantes? Una combinación que nos funciona súper bien es combinar, por ejemplo, vitamina C. Yo les recomiendo mínimo 1 gramo al día, es a largo plazo, y vitamina E. La vitamina E, pues por su efecto también antioxidante, pero también tiene otra cosa, mejora mucho la circulación entre estos pacientes. Entonces les baja tanto la rigidez muscular como problemas circulatorios, que bueno, si es que los tienen, hay otras cosas que tratar, que eso ya no es parte del tema de la plática, pero es muy buena idea agregárselos. Es una forma también de proteger al cerebro, proteger a los nervios. Eh, Tenemos que plantearnos si es necesario, por ejemplo, entre estos pacientes, algún otro tipo de intervención. Eh, Vaya, si nosotros estamos hablando de pacientes con resistencia a la insulina e hiperinsulinismo, decíamos, midan la insulina, eh, casi siempre son pacientes obesos, o por lo menos lo clásico es la lonja. ¿Cómo vamos a darle seguimiento? Pues vamos a tener que estar haciendo medición de índice de cintura-cadera. Quizás no sustituye por completo al medir la insulina, pero es algo que el paciente es muy sencillo que lo haga y es un gran parámetro para medir la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la grasa abdominal, la grasa blanca, es el único tejido que no requiere de insulina para asimilar glucosa. ¿Qué quiere decir? Que en un paciente con resistencia a la insulina, pues el azúcar no entra ni a los músculos, ni a las piernas, ni a los brazos, ni al cerebro, ni al corazón, pero sí entra a la panza. Entonces, en la lonja, se va ahí absolutamente todo. Entonces, si ustedes miden el índice de cintura-cadera, va a ser un parámetro muy preciso, muy fácil, muy barato, que ustedes y el mismo paciente pueden seguir. Los que tengan la oportunidad, pues midan la composición corporal de sus pacientes con las básculas, que afortunadamente cada vez están más accesibles. Documenten los progresos y recuerden que una de las herramientas que existen actualmente son los sensores de glucosa que se pueden adherir al brazo. Les llaman transcutáneos, en realidad son percutáneos, pero son muy útiles. Eso sobre todo para entrenar al paciente a qué comidas son las que le convienen y qué comidas son las que le hacen daño. En general, pues es una repasada muy breve de todo lo que se puede hacer para un paciente. No quiere decir que sea lo único. Hablando de moléculas que pueden servir para esto, pues yo creo que la principal es el agua. Si ustedes recordarán, prácticamente todas las urgencias que ocurren, ya sea tanto un estado hiperosmolar como un estado cetoacidótico, pues lo primero que hay que hacer es meter líquido. Los pacientes siempre tienden a estar muy deshidratados y ese también es un factor de daño renal. Entonces, recuerden así a grandes rasgos, medir insulina para hacer un diagnóstico preciso. No todos los pacientes tienen deficiencia de insulina ni real, ni siquiera como lo dice la definición de la diabetes mellitus tipo 2, que es deficiencia relativa de insulina, lo que eso signifique. En realidad es un trastorno de que sí hay insulina, pero no está funcionando. Y en ese caso, casi 100% de los pacientes es un problema ambiental. No es genético, no es, aunque sí hay una base genética, pero eso si ustedes corrigen la alimentación y la actividad física, el paciente se va a empezar a sentir mejor de inmediato.
y vamos a ayudarles. Hay muchas moléculas que están en deficiencia, que se acabaron por tener la glucosa alta, por comer mal, por no hacer ejercicio. Obviamente si se sienten mal. Muchos de estos pacientes tienen problemas tiroideos. Hay cosas que hacer con ello. Si tienen mucha ansiedad, a lo mejor hasta tienen el cortisol alto, mídanles a sus pacientes el cortisol. Si tienen el cortisol alto, se puede utilizar un derivado bueno, es una planta que se conoce como ashwagandha. En realidad es de Asia, pero ya se consigue en forma farmacéutica, que les ayuda mucho a bajar el cortisol. Y hay cosas que a lo mejor no está directamente en nuestras manos, como pues problemas familiares o problemas personales que tenga el paciente, pero sí está en nuestras manos. Uno, diagnosticarlo. Dos, ayudarle con alguna forma de tratamiento médico, ya sea por los que podemos usar acupuntura o los que tengan algunas otras herramientas de moléculas, fitoterapia, homeopatía, bueno, hay pulsos magnéticos que se pueden utilizar, o si no les gusta alguna de esas, pues hay directamente medicamentos antidepresivos que se pueden utilizar para ayudar al bienestar del paciente. Otra cosa que se puede utilizar mucho, eso los dejo a su criterio, mediciones de calidad de vida. Eh, Acuérdense que nosotros no estamos tratando diabetes, estamos tratando pacientes que tienen enfermedades. Y nuestro objetivo no es salvarle la vida porque no vamos a salvar ninguna vida. Lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de vida. ¿Ok? Que eso quede bien claro. Entonces, si nosotros estamos trabajando sobre la calidad de vida, pues yo creo que es conveniente medir con los pacientes calidad de vida de forma rutinaria. Eh, yo sé que a veces el medio no favorece mucho un estilo de vida sano. Es complicado, siempre. Sale uno a la calle y la oferta de alimentación es muy mala. Y los pacientes que están en deficiencias moleculares, pues son los que más lo sufren. ¿Por qué? Porque pues van a tener hambre todo el tiempo. Esa es la cosa, no se les va a quitar el hambre comiendo azúcar, no se les va a quitar el hambre hasta que completen todo esto que les está haciendo falta. Recuerden que son 42 moléculas esenciales, a veces hay opiniones, pero son minerales, son vitaminas, son ácidos grasos, son aminoácidos que todos necesitamos para vivir a fuerzas. Otros dos esenciales que nosotros no tenemos ahí enlistados, pero que creo que coincidirán conmigo, que son esenciales, pues es el agua y es el oxígeno. Entonces, asegúrense de que sus pacientes estén tomando suficiente agua. Asegúrense que sus pacientes tengan la oxigenación adecuada. Y parte de la oxigenación adecuada es la actividad física. Si este paciente, por las condiciones que tenga, no puede hacer actividad física o se cansa demasiado fácil, empecemos con esto. Y ya en unas pocas semanas van a empezar a sentirse con más energía para hacer más cosas y entonces ya podemos plantearle la actividad física. Mientras tanto, el caminar propiamente no reduce la glucosa. El ejercicio aeróbico no sirve para bajar glucemia, aunque se les recomienda camine media hora. No, caminar es un gran ejercicio. Mejora la circulación, el estado de ánimo, la condición cardiovascular, el pulmón, etcétera, pero sirve para quemar grasas, no para quemar azúcares. Si realmente quieren quemar azúcares, tienen que meter a sus pacientes a una rutina de ejercicio anaeróbico. Puede ser natación, puede ser quizás en pista, por ejemplo, no nada más caminar, sino hacer un ejercicio superior a eso, realmente sofocarlos un poquito. Pero no todos los pacientes están en condiciones para hacerlo, por eso les decía yo, tenemos que ser muy contextuales. Y les digo algo bien importante, ya con la medición de insulina se van a dar cuenta de cuántos errores hay de mandarles insulina a pacientes con glucosa alta, pero que son pacientes que tienen hiperinsulinismo. Entonces, lejos de sentirse mejor, el paciente empeora dramáticamente. Les agrava la obesidad, les agrava el cansancio, les agrava el insomnio, les agrava el poder despertar en las mañanas. Entonces, no tienen energía. Entonces, ahora se sienten peor porque se ponen insulina, aunque su azúcar baje. Entonces, es uno de los motivos por el que el paciente le tiene miedo a la insulina. ¿Por qué? Porque le dan insulina a pacientes que no necesitan insulina. ¿Cómo lo vamos a saber? Para eso es la medición. Así de sencillo. Si es un problema exógeno, es decir, mala comida, malos hábitos de actividad física, demasiado estrés, corregimos esos factores, esto se controla, pero en 3 días. De verdad, no es una exageración, 3 días. Si realmente es un problema de que el páncreas ya no funciona, de que hay alguna deficiencia severa, con estas moléculas que estamos comentando, empiezan a mejorar. Es un poquito más lento, pero empiezan a mejorar muy rápido.
Y hay que tomar en cuenta que también hay otras opciones que están saliendo, sobre todo a nivel del sistema inmune, como el factor de transferencia o los que puedan utilizar células madre, les tiende a mejorar mucho cuando el páncreas ya no está funcionando correctamente. Y eso lo medimos igualmente con la medición de insulina. El paciente se queda por debajo del nivel debido. Una de las opciones es las células madre. Todavía son caras, pero son opciones que cada vez están más al alcance y que se pueden utilizar en el momento que sea requerido. Eh, bueno, creo que por mi parte eso es todo. Las preguntas y las respuestas van a venir después de la plática. Eh, Estoy para servirles nuevamente. Yo soy el doctor Alberto Vidal. Les dejo mi contacto con Araceli y les mando un saludo.